Eneas es un héroe y superviviente del linaje real troyano, conocido con el mismo nombre en la mitología romana. Era hijo de Anquises y Afrodita, quien sedujo al pastor en el monte Ida, augurando que el fruto de su unión sería poderoso y estaría destinado a grandes hazañas. De hecho, descendía por vía paterna de Tros, rey que dio nombre a la ciudad de Troya, por lo que formaba parte de la rama más joven de la realeza. Sin embargo, fue criado en las montañas por varias ninfas hasta los 5 años, momento en que Anquises se lo entregó a su hermana Hipodamía y a su cuñado Alcato para que continuaran criándolo. También se atribuye al centauro Quirón su educación. En cualquier caso, cuando se inició la guerra entre Troya y los griegos, Eneas se mantuvo al margen hasta que Aquiles atacó sus rebaños en el monte Ida. Eneas trató inútilmente de oponerse al enemigo y tuvo que refugiarse en Lirneso, donde Zeus aseguró su protección cuando Aquiles se apoderó de la ciudad. Entonces tomó parte activa en la guerra, luchando junto a los troyanos y distinguiéndose como el más valeroso y fuerte de ellos, después de Héctor. Acabó con la vida de muchos rivales y luchó contra Menelao, Idomeneo y Diomedes, quien lo hirió al arrojarle una piedra a la cadera, momento en que Afrodita intercedió por su hijo, pero también resultó herida. Eneas había sido, entretanto, envuelto en una nube por Apolo y transportado a Pérgamo, donde lo atendieron Artemisa y Leto. En otra ocasión, y mediante el mismo truco, Poseidón también salvaría a Eneas de ser asesinado por Aquiles, lo que revela el carácter único del héroe, pues estaba destinado a ser el superviviente del linaje troyano, motivo por el cual fue salvado incluso por este dios, que estaba en el bando griego. Posteriormente, el sacerdote Laocoonte pronosticó lo que sucedería si los troyanos introducían el caballo de madera en la ciudad, pero unas serpientes enviadas por Atenea acabaron con su vida. Eneas, alertado por este suceso y siguiendo el consejo de Afrodita, huyó junto a su padre, su hijo Ascanio y su esposa Creusa, antes de la caída de la ciudad, pero versiones posteriores narran el abandono de Troya durante la noche fatídica entre llamas y escombros. El grupo, sin Creusa, perdida o asesinada en la matanza, dejó la ciudad portando a los dioses Lares, los Penates y el Paladio de Atenea, y acompañado por Acates, Yaso, Sergeste, Acmón, Miseno y el médico Iapix. Genofonte revela que los griegos permitieron que saliera de Troya, admirando su piedad al tratar de salvar a su padre y a los dioses más sagrados de la ciudad. Una versión alternativa cuenta que Eneas formó parte del botín de Neoptólemo, hijo de Aquiles, y logró la libertad tras su muerte en Delfos. Volviendo a la versión popular, al frente de los troyanos supervivientes, Eneas se embarcó rumbo a Hesperia, es decir, Occidente, en busca de un lugar para asentarse donde fundaría una nueva nación para su estirpe y que estaba destinada a ser gloriosa. El propio espíritu de la difunta Creusa se lo habría revelado a Eneas. En primer lugar, llegaron con 20 naves a Tracia, donde un arbusto sangrante les ordenó que continuaran su viaje, pues los tracios estaban de parte de los griegos. Se trataba de Polidoro, un príncipe troyano asesinado tras ser traicionado. Por ello marcharon al sur, a la isla de Delos, acogidos por el rey Anio, y consultaron al oráculo de Apolo. Eneas supo que debía fundar su ciudad allí donde vivieron sus antepasados, y Anquises propuso Creta, donde nació su ancestro el propio Zeus, así que pusieron rumbo hasta la isla y fundaron Pérgamo. Sin embargo, en verano les sobrevino la peste y la sequía, y Eneas volvió a consultar a los sacerdotes oraculares, que en sueños le revelaron que la tierra prometida era en realidad el Lacio, en la península itálica, donde nació Dárdano, fundador del linaje troyano. El grupo embarcó hacia el oeste, pero una tormenta desvió su rumbo y al cuarto día llegaron a las islas de los Estrófades, al noroeste, donde encontraron varias reses sin vigilancia, por lo que las sacrificaron en honor de Zeus. Entonces las arpías, aves con rostro de mujer, los atacaron y defecaron sobre el festín. Eneas logró ahuyentarlas, pero la líder, Celeno, auguró que todos pasarían hambre cuando llegasen a su destino y tendrían que comerse sus mesas. La siguiente parada fue Epiro, donde gobernaba el adivino troyano Héleno, casado con Andrómaca, que aconsejó a Eneas que fundara la ciudad en el sitio donde una gran cerda blanca amamantase a sus lechones y que visitase a la Sibila de Cumas. Decidieron rodear Sicilia para no enfrentarse a Escila y Caribdis en el estrecho de Mesina, y fueron atacados por Polifemo y otros cíclopes, aunque también se dice que estos forjaron en el Etna la armadura de Eneas.
recogieron a Aqueménides, un hombre al que Odiseo había abandonado, y fueron acogidos en el Drépano por Acestes, de ascendencia troyana, donde murió Anquises. Eneas reemprendió su viaje un año después, pero Hera, que aún odiaba a los troyanos por el juicio de París, convenció a Eolo, gobernante de los vientos, para que enviase una tempestad y hundiese los barcos. Solo lograron mantenerse a flote 7 naves. Eneas y los supervivientes llegaron hasta Cartago, al norte de África, ayudados por Poseidón, al que no le gustó que Hera interfiriese en su propio dominio. Allí fueron acogidos por la reina Dido, quien se enamoró perdidamente del héroe gracias a una flecha de Eros. Consumaron su amor en una cueva durante una cacería, y durante meses mantuvieron una relación amorosa aprobada por Hera en su tregua con Afrodita, ya que si Eneas permanecía en Cartago, jamás llegaría a Italia ni se fundaría el Imperio Romano. Pero Hermes, enviado por Zeus, se le apareció al héroe para recordarle su cometido original. Este cumplió con su deber y abandonó la ciudad, por lo que Dido se suicidó con su espada, naciendo así la futura rivalidad entre romanos y cartagineses. Los troyanos desembarcaron nuevamente en Sicilia, donde las mujeres, hartas de tanto deambular, prendieron fuego a los barcos, alentadas por Hera. Zeus, atendiendo las súplicas de Eneas, los apagó con una tormenta, pero solo quedaban 4 en buen estado, así que el héroe dejó en la isla a los más débiles y ancianos para fundar la ciudad de Acesta. Prosiguió con el resto hasta la bahía de Nápoles, en Cuma, y visitó a la sibila cumana, que vaticinó su futuro en el Lacio y acompañó al héroe a descender al inframundo para reunirse con su padre. Para ello, Eneas se hizo con una rama dorada de la arboleda sagrada de Artemisa en Aricia. Encontró el árbol guiado por 2 palomas de Afrodita, enterró a su amigo Miseno, insepulto hasta el momento, y sacrificó 4 bueyes negros a Hécate, momento en que se abrió una cueva en la tierra y descendió por ella al inframundo junto a la sibila. Tras pasar junto a personificaciones terribles y monstruos, llegó al río Estigia. El barquero Caronte le condujo hasta la otra orilla, donde la sibila durmió a Cerbero con un pastel de miel con adormideras. Atravesaron el inframundo, encontrándose con Dido, cuya sombra no pudo reconocer a Eneas, hasta llegar al Elisio, el hogar luminoso y feliz de los muertos justos, donde residía la sombra de Anquises, quien le reveló una vez más el futuro de gloria que esperaba a sus descendientes. De vuelta al mundo terrenal, Eneas y sus hombres llegaron al Tíber e improvisaron una comida al aire libre, utilizando tortas planas de pan como fuentes. En un repentino ataque de hambre, se comieron las propias tortas. Ascanio bromeó con que estaban devorando sus propias mesas, y entonces Eneas, acordándose del augurio del arpía Celeno, se dio cuenta de que habían llegado a su destino, el Lacio. Poco después avistaron a la cerda blanca amamantando a sus 30 lechones, vaticinio de Héleno. Por su parte, Latino, el rey del Lacio que gobernaba sobre el pueblo homónimo de los latinos, había recibido el consejo de un oráculo de que casase a su hija Lavinia con un extranjero, por lo que acogió a Eneas y a sus compañeros y propuso al héroe como pretendiente. Sin embargo, Hera, todavía furiosa, envió a la furia a Lecto para que los latinos rechazasen a los troyanos y para que Amata, reina y esposa de Latino, los odiase a muerte, al igual que Turno, rey de los rútulos, y el pretendiente favorito de Lavinia hasta ese momento. La gota que colmó el vaso fue la caza de un ciervo domesticado que pertenecía a la familia real por parte de Ascanio, alentado a su vez por Alecto. Así comenzó la guerra. Por un lado, varios latinos, los rútulos y los seguidores de Mecentio, un rey etrusco, y por otro, Eneas con sus hombres, apoyados por Evandro, rey del pueblo que habitaba Palante, el futuro emplazamiento de Roma, y Tarcón, otro rey etrusco y enemigo de Mecentio, al que vencería si se unía a la lucha de un extranjero, es decir, Eneas, según otra profecía. Latino se mantuvo neutral, al margen. Tras varias batallas encarnizadas, Eneas logró hacerse con la victoria, acabando con la vida de Turno en un combate sin igual y casándose con Lavinia, con la que engendró a Silvio. Acordó la paz con los latinos conquistados, que pudieron conservar sus nombres y costumbres, pero tuvieron que aceptar a los dioses y ritos sagrados que Eneas había traído consigo desde Troya. Asimismo, Eneas fundó la ciudad de Lavinio, donde desapareció en las aguas de un río o simplemente fue arrastrado por la corriente tras caer muerto en combate junto a la ribera. En cualquier caso, su tumba se instaló allí y fue venerado en santuarios.
También se cuenta que fue divinizado por decisión de Zeus y Afrodita, quien habría pedido al dios del río Numicio que lavase todo resto mortal del cadáver de Eneas. Sea como fuere, Silvio heredó el reinado de Lavinio, mientras que Ascanio fundó Alba Longa, cuyo reinado fue pasando de generación en generación hasta Rómulo y Remo, que fundaron la ciudad de Roma. De esta forma se logró conectar al Imperio Romano con la legendaria Troya, lo comentaba la gloria y el patriotismo romanos. Roma también simbolizaría la reconciliación definitiva entre griegos y troyanos. Fue el primer emperador, Octavio Augusto, quien encargó al poeta Virgilio redactar el poema épico de la Eneida, que narra el viaje de Eneas desde que deja Troya hasta que llega a Lacio en los primeros 6 libros, y la lucha contra los rútulos en los 6 restantes. Los propios Julio César y Augusto serían descendientes del gens Iulia, referido al ancestro común Iulo, es decir, Ascanio. En el arte, Eneas suele aparecer como un hombre joven y hermoso, bien desnudo o semidesnudo, bien vestido con armadura de guerra, casco y armas. Sus representaciones más frecuentes son durante el abandono de Troya o junto a la reina Dido. Finalmente, cabe destacar que, aunque la Eneida es la principal fuente para describir la figura de este héroe, existe una gran variedad de tradiciones alrededor de Eneas. Algunas incluso lo hacen el propio fundador de Roma, a la que habría llamado así porque una de las troyanas que lo acompañaron y prendieron fuego a sus naves se llamaba Rome.